ustedes bien saben, el título de esta serie es La tragedia del desamor a Dios. La tragedia del desamor a Dios, cuando un corazón está dejando de amar a Dios. Y es una serie que presenta 6 evidencias a la luz de Malaquías que comprueban que un corazón ha caído en esa falta de amor por Dios. Y hoy vamos a ver la cuarta evidencia de un amor que disminuye por Dios. Y es un corazón que comienza a experimentar un desamor por Dios, ve cosas malas en Dios, ve injusticia en Dios. Hoy la segunda parte, la primera parte la vimos el domingo pasado, hoy la segunda parte de esta evidencia. En ese sentido, este sermón se divide en 2 partes y hoy vamos a ver la segunda. Malaquías 2:17, del 3 al 6. Mire lo que dice al final del verso de Malaquías 2:17. El pueblo pregunta: ¿dónde está el Dios de justicia que se complace en los malvados? ¿No se supone que el Dios que tenemos es un Dios de justicia? Se pregunta el pueblo. ¿Por qué Él es como una especie de cómplice con los malvados? Ante la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia?, Dios responde con 2 argumentos contundentes. 2 argumentos contundentes. Y vamos a mirar estos 2 argumentos en la predicación de hoy. Era usual en los profetas del Antiguo Testamento unir en el mismo texto bíblico la primera y la segunda venida de Cristo. Quizá la mayoría de ustedes saben que Cristo vino una vez, ¿cierto? Fue cuando Él estuvo en la cruz, resucitó en el ministerio en Israel. Pero la Biblia dice y enseña que Jesús vendrá por segunda vez. Así como lo vimos venir, vendrá otra vez en carne y hueso, como lo vieron las personas de aquella época. El Antiguo Testamento relata muchas profecías del Mesías, de Jesús, que vendrá. Pero repito, muchas veces lo une esta segunda venida con la primera venida en el mismo texto. Y aquí Malaquías lo hace. Dios, a través del profeta Malaquías, utiliza la figura del Mesías para contestar la acusación malvada del pueblo de Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia que se complace con el malvado? Y Dios le contesta desde su trono, desde su gloria: bueno, aquí se los presento. Aquí está el Mesías, el Señor de la justicia, el ángel del pacto, como lo dice Malaquías, el juez de vivos y muertos. La encarnación de la justicia perfecta está aquí y vendrá para enseñarles lo que es justicia. Ese es el argumento que presenta Dios a través del profeta Malaquías. Y este Mesías, este rey justo, hará 2 cosas para evidenciar que él mismo es la justicia. Esos son los 2 puntos de nuestro sermón de hoy. Hará 2 cosas, 2 elementos, 2 aspectos para evidenciar la justicia de Jesús. El primero, el Mesías purificará. Versos del 1 al 4. Y el segundo, que lo vamos a ver más adelante, el Mesías juzgará. Verso 5. Repito, el Mesías purificará. Segundo, el Mesías juzgará. Cuando hablo de la palabra Mesías, quiero decir el Cristo, el ungido, Jesús. Dios no evade la acusación pecaminosa del pueblo del verso 17. Ellos decían: Dios se complace en la maldad. Dios contesta: bueno, me encargaré personalmente de la injusticia. Veamos los versos del 1 al 4. El verso comienza con la promesa del mensajero. En la antigüedad, cuando un rey se disponía a visitar un lugar, enviaba previamente un mensajero para organizar toda su visita. El heraldo muchas veces se le llamaba. Este verso profetiza la visita del Rey del universo a la tierra, de Jesucristo el Rey. 433 años antes, Malaquías habla de la primera visita de Jesús a la tierra. Y como todo rey, tiene su propio mensajero. La Biblia identifica claramente que este mensajero es o era Juan el Bautista. Juan el Bautista.
Esta es la voz que clama en el desierto, como lo dice Isaías capítulo 40. Nuestro Señor lo identifica en Mateo capítulo 11, del 9 al 10. Miren lo que dice nuestro Señor Jesús. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces Juan el Bautista es el mensajero previo, el que de alguna manera prepara el camino para el Mesías. Es por esta razón que podemos concluir que este verso habla de Juan el Bautista y por lo tanto de la primera venida de Cristo. De la primera venida de Cristo. Este precursor preparará el camino del juez justo. Y vendrá de manera súbita, de manera automática, de un momento a otro. Se refiere más a una visita sin previo anuncio, de un momento a otro. El Señor de la tierra vendrá. Y si usted ve allí el versículo 3:1, y el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. El ángel del pacto se refiere a Jesús mismo. Dios le recuerda que el pacto y la promesa hecha al pueblo de Israel se cumplirá sí o sí, porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios es inmutable, no cambia. Y la promesa comenzará a ser una realidad a través del mensajero del pacto, pero el mensajero es solo una introducción, alguien que prepara el camino. El mensajero anuncia la llegada del Mesías. El verso termina con una afirmación de seguridad absoluta. He aquí viene porque Jehová de los ejércitos lo ha dicho. Es una promesa, Jesús viene. Pero la visita del Señor, del ángel del pacto, del Mesías, tiene un objetivo. Es aquí donde nos vamos a concentrar en el primer punto. ¿Cuál es el objetivo de esta visita del ángel del pacto, del Mesías? Primer punto, purificar a su pueblo. Purificar a su pueblo. Crear un pueblo justo que sea capaz de hacer ofrendas justas a Dios. Si usted recuerda los domingos anteriores, Dios mismo señalaba a los sacerdotes por presentar ofrendas injustas delante de él. Dios espera que su pueblo presente ofrendas de justicia. Ofrendas de justicia. Y los versos del 2 al 4 que usted tiene allí, el capítulo 3, se presentan como un resultado conjunto de las dos visitas, de las dos venidas de Jesucristo a la tierra. ¿Por qué? Porque solo su sacrificio en la cruz de la primera venida, de la primera visita de Jesús, puede limpiarnos de pecado. Puede limpiarnos de pecado. Podemos nacer de nuevo, tener un nuevo corazón gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero el impacto transformador en el pueblo de Dios aún no ha ocurrido completamente. Seguimos con obras de injusticia. Es más, si usted ve el verso 2, habla de gloria, de poder. Esas palabras están más relacionadas a la segunda venida y no a la primera. ¿Por qué? Porque en la primera venida Jesús vino como humilde, cordero. Él no abría la boca, se dejaba golpear. ¿Por qué? Porque su objetivo era llegar a la cruz. Pero en su segunda venida no va a ser así. En su segunda venida va a estar lleno de gloria y de poder. Por eso este versículo se relaciona más a la segunda venida. En la primera venida Jesucristo dejó a un lado su poder para entregar su vida en sacrificio. Pero en la segunda venida Él vendrá con justicia, con poder, con gloria. Y vemos en el verso 2 esos destellos de la segunda venida, donde nadie podrá soportar su venida, dice el versículo. Nadie podrá estar en pie, donde toda rodilla se doblará. Pablo le menciona de una manera muy parecida en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 del 9 al 11, usted lo recordará. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y miren lo que dice el verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nadie puede estar ante Él.
Nadie podrá estar delante de Él sin doblar sus rodillas y reconocerle como Dios. Pero esto no sucedió en la primera venida. En la primera venida la gente se le rebelaba. En la primera venida la gente lo acusaba de ser enviado del diablo. En la primera venida lo crucificaron y lo mataron. Pero en la segunda venida no habrá ninguna opción para nadie. ¿Sabe? En la segunda venida no habrá ateos. No habrá ateos. Porque todos doblarán su rodilla a las buenas o a las malas. Todo el mundo reconocerá que Él es Dios. Nadie podrá estar delante de Él. ¿Y por qué nadie puede estar delante de Él? Porque Él es la justicia perfecta. Cristo encarna la justicia divina y está totalmente capacitado para purificar. Y Malaquías utiliza dos ilustraciones para explicar este punto. Porque Cristo, mira lo que dice, es fuego purificador y jabón de lavanderos. Fuego purificador y jabón de lavanderos. Muchas veces nosotros no nos sentimos tan cómodos con ese tipo de expresiones bíblicas acerca de Jesús. Preferimos que la Biblia diga Jesús lleno de amor, Jesús lleno de misericordia, Jesús lleno de perdón. ¿Y eso es bíblico? Sí, sí es bíblico. Y gracias a Dios porque Él es así. Pero también hay otra faceta de Jesús que no podemos borrar de la Biblia. Él es fuego purificador. Fuego purificador y jabón de lavanderos. Las dos ilustraciones tienen como fin, como objetivo, que Cristo purificará a su pueblo. ¿Purificar de qué? Del pecado, de la maldad, de la injusticia. Como fuego que limpia la escoria del metal y como el jabón que quita la impureza pecaminosa. Ese jabón que limpia las manchas del pecado. El propósito del Mesías será purificar a su pueblo. Es importante mencionar que su labor para su pueblo será purificar, no destruir, no condenar. Será purificar, limpiar. El Mesías purificará a sus escogidos, purificará, limpiará, disciplinará a su pueblo para purificarlo y quitarle la injusticia del corazón. Quiero leer Salmos 89, 30 al 34. Es un texto bien claro acerca de esto. Salmos 89, 30 al 34. Mira lo que dice aquí el salmista. Si dejaren sus hijos mi ley, está aquí hablando Dios, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, ¿qué dice? Entonces castigaré con vara su rebelión. Dios castiga, mis amados hermanos, y con azotes sus iniquidades. Pero mire lo que dice el verso 33, hermosísimo. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice el Señor. Esto es misericordia para los que han sido salvados en el nombre de Jesús. Cristo es como fuego purificador, como jabón de lavanderos. Dios quiere, mi amado hermano, limpiarnos de nuestros pecados. Dios quiere que usted progrese. Dios quiere que usted entre en un proceso de santificación. Dios quiere que usted y yo pequemos menos. Ese es el objetivo de Dios. Y su obra purificadora comenzará, según el contexto de Malaquías, en los sacerdotes, pero también en todo el pueblo. Los sacerdotes, como veíamos anteriormente, habían sido un foco de injusticia y un instrumento para llevar el pueblo de Dios a la maldad. La obra de purificación comenzará en los sacerdotes, pero como estrategia para purificar a todo el pueblo. Son ellos los modelos espirituales del pueblo de Dios para que se cumpla lo que Dios dijo en Éxodo 19:6, que serán un reino de sacerdotes. Todo el plan de salvación, incluida la primera y la segunda venida, tiene como objetivo el verso 3, el final del verso 3. Traerán ofrendas de justicia.
traerán ofrendas de justicia. Contrario a lo que había pasado en los capítulos anteriores. Podremos traer ofrendas de justicia, pero gracias al Mesías. El pacto de Dios con Israel, la promesa de Dios encarnada en el Mesías, la cruz, la venida del Espíritu Santo, el origen de la iglesia, la glorificación en la vida eterna, todo, absolutamente todo el plan de salvación es crear un pueblo justo y santo que adore a Dios justo y santo. Ese es el objetivo. El objetivo de la eternidad es tener un pueblo que no tenga pecado. Ese es el objetivo. Estamos en un proceso de santificación para que nos parezcamos más a Jesús. Ese es el objetivo de la creación, crear un pueblo capaz de hacer ofrendas de justicia. Y esto solo es posible cuando usted y yo comenzamos el camino del nuevo nacimiento en Jesús. Cuando Jesús nos transforma el corazón, cuando Jesús nos da un nuevo corazón. Y ahora delante de Dios somos llamados justos a través de la justificación. Dios desde el comienzo ha querido un pueblo justo que haga obras de justicia por una gran razón. Él es justo. El verso dice ofrendas de justicia. Y mire este detalle. Ofrendas en justicia y no de justicia. El verso dice ofrendas en justicia y no de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Ofrendas que evidencien que la vida del que da la ofrenda, del oferente, es una vida que vive en justicia y no solo que presenta ofrendas de justicia. O sea que su vida tiene coherencia con la justicia. Dios no espera que hagamos solo ofrendas de justicia, porque son externas. Cualquiera la podría hacer. No, Él espera que tengamos vidas en justicia. Una justicia que solo Cristo puede provocar en el corazón de los creyentes. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecador a Jesús, no porque hubiese pecado, sino porque llegó el pecado de todos nosotros. Mira lo que dice, ¿cuál es el objetivo de que Jesús hubiera llevado todo nuestro pecado, toda nuestra maldad en la cruz? Mira lo que dice Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora usted y yo podemos ser vistos justos delante de Dios si usted y yo colocamos nuestra fe en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Es la única manera. Es la obra de lo que se conoce como la justificación, que solo Cristo pudo lograr en la cruz. Es ese intercambio que sucedió en la cruz, la maldad de los pecadores en Cristo y la justicia de Cristo en los pecadores. Es un intercambio, como dice la canción, un glorioso intercambio. Solo Cristo puede lograr que su pueblo pueda ofrecer ofrendas de justicia, ofrendas agradables a Dios. Solo Cristo puede purificar a su pueblo a través de la fe en Él. ¿Dónde está el Dios de justicia?, se pregunta el pueblo. Está aquí. Es Cristo, el Mesías prometido que purificará a su pueblo y permitirá que su pueblo esté habilitado para hacer obras de justicia que le agraden a Dios. Solo una ofrenda que proviene de un corazón purificado por Cristo es agradable a Dios. No es nuestra propia justicia. Es una justicia que viene de Cristo. Nuestra propia justicia es una ofrenda que Dios no puede aceptar. La Biblia dice que nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia, como unos trapos sucios, como dice el profeta Isaías. Dice Isaías 64:6 que todas nuestras justicias son como un trapo inmundo, sucio. Pero la respuesta de Dios tiene dos caras, dos aspectos. Por un lado, la purificación. Dios quiere purificarnos, Dios quiere limpiarnos de la maldad. Dios quiere que seamos un pueblo justo y santo delante de Él. Esto solo lo hará el Mesías. Pero hay otro segundo aspecto que vamos a estudiar esta mañana y es el juicio de un Dios justo, que ama la justicia y que nunca tendrá como inocente al culpable. Dios es justo. Ante la maldad, ante la acusación
terrible, llena de maldad del pueblo en el verso 17, donde Dios es acusado de ser complaciente con el malvado, Dios responde que vendrá con juicio. Dios responde que vendrá con juicio. Y no es una expresión que pretenda ser general, ajena al pueblo. No tiene que ver con los malvados, con los pecadores. Dios contesta que viene a ellos con juicio. El pueblo de Dios en ese momento pretendía señalar a Dios de injusto por no tratar a los malvados, a los pecaminosos. Es la típica actitud que padece aquel que ha dejado de amar a Dios. Dios, ¿por qué no actúas con justicia conmigo? ¿Por qué eres injusto conmigo? ¿Por qué eres justo con los malvados, pero injusto conmigo? ¿Por qué no les das su merecido a los malvados? Con esos pecadores de allá. Porque es que los pecadores de allá sí merecen tu justicia. Pero ¿qué acerca de mi pecado? De mi maldad. Dios promete que va a entrar en un pleito judicial en contra de los que hacen injusticia al interior del pueblo de Dios. En otras palabras, ¿quieren justicia? Entonces voy a comenzar con ustedes. Esa es la respuesta de Dios. ¿Me están exigiendo justicia? Voy a comenzar con ustedes. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto. El Mesías juzgará. En el verso 5. El Mesías juzgará. Miren lo que dice el verso 5. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. La versión de las Américas, otra versión de la Biblia dice, me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los que pecan. Dios será un testigo veloz contra los que pecan. ¿Están preguntando por el Dios de justicia? Bueno, aquí está el juez que aplica justicia. Es como si el pueblo de Dios y los sacerdotes no hubiesen leído nada de los libros de Moisés, de la Torá, del Pentateuco. Dios nunca estaría de acuerdo con los malvados. Dios nunca estaría de acuerdo con los pecadores, de los injustos. Solo un pasaje de referencia. Deuteronomio 18, 10 al 12, que estoy seguro que cualquier judío de esa época había leído. Mira lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, ofrendas de fuego que hacían los malvados, los idólatras, los paganos, que sacrificaban a sus hijos en ofrendas de fuego para los dioses. Lo que Dios está diciendo acá es, no se encuentre así a alguien así, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte con los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, por estas ofensas, Jehová tu Dios echa de estas naciones de delante de ti. Y el verso de Malaquías es como un eco del pasaje de Deuteronomio. Si usted ve el verso 5 de Malaquías, es un eco, es algo muy parecido de Deuteronomio. Dios presenta un resumen de los pecados que el pueblo está cometiendo, los cuales están provocando el juicio de Dios. Mira el listado. Hechiceros. ¿Quiénes son hechiceros? Los que manejan el poder sobrenatural de los demonios. Adúlteros, los que cometen pecado en contra del matrimonio. Los que juran mentira, los que hablan con engaño. Los que defraudan al jornalero, a la viuda y al huérfano. O sea, los que oprimen y roban a su prójimo. Los que hacen injusticia al extranjero. Había leyes dentro del pueblo de Israel para proteger al extranjero, pero Israel las había olvidado. Todos estos pecados representan una clara intención de desobedecer los mandamientos de Dios en diferentes esferas. Todo esto se resume en la última línea del versículo. Por favor, mire su Biblia. La última línea del versículo. Todo se resume allí. Han perdido el temor de Dios. Viven sus vidas como si Dios no existiera.
Una persona que vive como quiere, sin pensar en lo que Dios piensa, ha perdido el temor de Dios. Todo esto se resume allí. Ese es el pecado que desencadenaba a los demás. Perdieron el temor a Dios, perdieron el temor a desobedecerle, perdieron el temor a las consecuencias y entonces fueron hechiceros, adúlteros y mentirosos. Son hombres y mujeres que no ven su propio pecado y en lugar de arrepentirse ante un Dios justo, ¿sabe qué hacen? Reclaman justicia. Reclaman justicia del pecado de los demás, pero no son capaces de ver su propio pecado. Es una justicia a su acomodo, una justicia que solo buscaba la recompensa de ser el pueblo de Dios, de los beneficios de Dios, de las bendiciones de Dios, pero no una justicia que los motivara a alejarse del pecado. No. Y esto lo que provoca es que Dios se enfrente a ellos mismos. Y ya no como un agente purificador, ya no el Mesías que purifica, que limpia, que tiene misericordia, que disciplina sí, pero la disciplina es por el amor. Ya se enfrentan a otra faceta de Dios, se enfrentan a otro rol y ahora ya no es purificador, ahora es juez. El juicio de Dios no es ajeno a los que dicen ser su pueblo. No es algo reservado para los inconversos. El juicio comienza siempre con el pueblo de Dios. Si un creyente va a recibir juicio, entonces va a ser en forma de disciplina. Y espero que me preste mucha atención en esto. Si una persona es un creyente verdadero, el juicio que va a recibir de parte de Dios va a ser disciplina. Porque como leímos en Salmos, no apartará su misericordia. Va a ser disciplina. Pero si es una persona que no es salva, aunque esté en medio de una iglesia, aunque esté en medio del pueblo de Dios, recibirá juicio en forma de condenación. ¿Quieren justicia? Les daré justicia, pero no como la esperaban. Vengo como juez a juzgar sus pecados. Lo que dice 1 Pedro 4:17. Algunos tienen una tendencia a decir, es que es el Antiguo Testamento, es que ahí Dios era como más duro. No, es una mala interpretación bíblica. Lo acabamos de leer en Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Y lo que dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por su pueblo, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mis amados hermanos, yo quiero ser muy claro, y a veces este tipo de predicaciones no son populares, pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Así se infiltre dentro del pueblo de Dios. De Dios nadie se burla, Dios ve. Esto lo puede ver allí en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la ley de Dios. Tú siembras pecado, entonces vas a recibir condenación si no vas a Cristo. Los que no tienen temor de Dios evidencian que no se han arrepentido. Y los que no se han arrepentido, mis amados hermanos, está reservado el juicio y la condenación. El pueblo que pide justicia ahora es enjuiciado por Dios mismo como testigo veloz de su maldad. El Dios de justicia no permitirá la maldad, o purificará con disciplina a su pueblo, o juzgará con severidad a los que creen que pueden engañar a Dios asumiendo rituales superficiales o religiosos. En otras palabras, Dios les está diciendo, mire, soy un Dios justo porque siempre cumplo mis promesas. Cumpliré mi pacto a Israel a través del Mesías y los transformaré en un pueblo santo, justo, si colocan su fe en el Mesías y se arrepienten de sus pecados. Y así, de esa manera, podrán presentar ofrendas de justicia que agraden mi nombre. Pero también quiero decirles algo. Soy un Dios justo porque me encargaré de los que hacen maldad.
Me encargaré de los que no se arrepienten. De ninguna manera tendré por inocente al culpable. Es por eso que esta sección termina con una verdad teológica impresionante. Quizás uno de los versículos más importantes del libro. Es doctrina bíblica condensada en un solo versículo. Versículo 6. Mira allí su Biblia. Porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Es lo que se conoce como la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, no cambia, es el mismo ayer y por los siglos. O sea que el mismo Dios de Malaquías es el mismo Dios de hoy. Sus atributos no cambian, las circunstancias no lo hacen cambiar, la modernidad no lo hace cambiar. Él es Dios soberano, Él es el Dios que controla la historia, Él es el Dios sentado en el trono del universo que no tiene que darle cuentas a nadie. Es el Dios que cumple lo que promete, que cumplirá el pacto a su pueblo de manera total cuando Cristo regrese por segunda vez. Es el Dios que castiga la maldad, es el Dios que juzga y condena al que no se acerca a Él en arrepentimiento. Pero también es el Dios de gracia que perdona, que tiene misericordia de su pueblo, de su remanente, de ese grupo escogido. Y es por eso, como dice el versículo 6, usted y yo no hemos sido consumidos, destruidos. ¿Saben por qué no hemos sido destruidos? Porque así como Dios no cambia para justicia, así tampoco Dios cambia para misericordia. Dios será misericordioso para siempre con su pueblo. Por eso no nos ha destruido. Porque Él no cambia. Y si Él no cambia, entonces este texto de Malaquías es para usted y para mí, porque Él no cambia. Tenemos las mismas tendencias del pueblo de Israel. En lugar de ver nuestras propias injusticias, nuestro propio pecado, nuestra tendencia es culpar a alguien más, siempre a alguien más. Y finalmente, a Dios. Sobre todo en los momentos difíciles, en las pruebas, exigirle justicia a Dios. Y entre líneas estamos señalando que Dios es injusto y reclamamos justicia por parte de Él. Quiero serles muy honesto. Un reclamo de justicia divina es muy peligroso. Señor, yo quiero justicia. Porque lo que usted está reclamando es que Dios lo trate a usted como usted y yo se merece o nos merecemos. Y lo que usted y yo nos merecemos es el juicio de Dios por nuestro pecado. Pero si usted se acerca con un corazón arrepentido, buscando a Jesús, confiando en Él, entonces la Biblia dice que Dios lo purificará y perdonará su pecado y le permitirá presentar ofrendas de justicia que agraden a Dios. Cristo ya vino a la tierra para limpiar su pecado, pero regresará un día como rey. Y no solo como rey, como juez de los vivos y de los muertos. Si usted se arrepiente y entiende que no hay justicia en usted, que no hay cosas buenas en usted, entonces Cristo vendrá como Rey y como Salvador. El gran problema de venir a Cristo es que no nos vemos tan malos. El problema de no venir a Cristo en arrepentimiento es que no nos vemos tan pecadores. Pecador el que roba, el narcotraficante, el asesino. Pero hemos visto una serie de pecados que quizás algunos de nosotros hemos cometido. Si usted se arrepiente, entonces vendrá la misericordia de Dios para usted. Pero si usted decide por el orgullo, al creer que sus obras tienen la justicia suficiente como para reclamarle justicia a Dios, olvidando su propio pecado, entonces Cristo vendrá a usted como juez, como testigo veloz de su pecado y lo condenará justamente. Quiero ser muy claro, solo hay dos caminos aquí. Solo hay dos caminos. La purificación a través del Mesías
o la condenación a través del Mesías. Esto es serio. Esto es muy serio. Estamos hablando del alma, de su alma, de la eternidad. Esto es serio. Solo hay dos caminos. Que Jesús sea su Salvador o que Jesús sea su juez. Si usted se arrepiente de sus pecados, deposita su fe en Jesús y decide seguirle como Señor de su vida, entonces Él purificará su vida, será su Salvador para siempre en esta vida y en la que viene. Pero si usted no viene ante Él con humildad, si usted no reconoce sus pecados, creyendo que usted no es una mala persona, creyendo que usted no necesita perdón, entonces usted no será salvo en esta vida ni en la que viene. Y tendrá que enfrentarse a Jesús, poderoso, majestuoso, lleno de justicia, lleno de verdad, que lo condenará con justicia para siempre. La doctrina del cielo y del infierno no es una invención de un cuento de hadas de terror. Es bíblica. Es bíblica. Yo lo animo a que usted hoy esté seguro de su salvación. Hoy. Hoy es el día de salvación. No sabemos qué va a pasar mañana. Mientras usted tenga vida, hay esperanza. Después de la muerte nadie se puede salvar. Después de la muerte no hay arrepentimiento. Hoy yo le invito a que se ponga a cuentas con Dios a través de Jesús, entregue su vida a Cristo, porque eso le va a garantizar que cuando usted llegue a la eternidad, Jesús le diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén por eso. Gloria a Dios. Tenemos la salvación garantizada para los que hemos colocado nuestra fe en Jesús. Pero si usted no lo hace, y si usted cree que puede vivir una manera que no le agrada a Dios, y aquí no va a pasar nada, aquí nadie se va a enterar, yo puedo vivir una doble vida, puedo venir a la iglesia y no importa si no tomo decisiones por Jesús. Entonces, mi amado hermano, Jesús vendrá como juez. Y no quiero ponerme en los zapatos de esa persona. Porque Él será un juez recto y justo, perfecto. Quiero que usted lo pueda reflexionar. Esto es lo que nos presenta la palabra de Dios. Jesús vino como cordero la primera vez. La segunda vez vendrá como león, con autoridad, con poder, y nadie podrá resistir su segunda venida. Todos caerán de rodillas, incluso los ateos, porque nadie podrá negar su majestad y su poder. Hoy yo lo animo a que usted decida por Jesús. Hoy yo lo animo a que usted esté a cuentas con Dios. Oremos.